Bueno, hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a seguir con esta serie de videos donde ya repasamos, ¿cierto?, unos recuerdos inocentes de Edo. Les recomiendo mucho que vean esa cápsula para que entiendan los conceptos básicos. Y ahora vamos a continuar con un resumen, ¿cierto?, acerca de los elementos de almacenamiento de energía, que son los principales elementos con los que vamos a estar trabajando en esta parte del curso. Ya, entonces, resumen, elementos de almacenamiento de energía. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? Vimos dos. Son los capacitores y condensadores. Va, capacitores e inductores. Capacitor y condensador es lo mismo. Me confundí. Inductores, ¿ya? Son elementos pasivos y son de almacenamiento de energía de distinto tipo de energía. En el caso de los capacitores, almacenan energía eléctrica. Y los inductores almacenan energía, ¿cuál será? Potencial. Bueno, o sea, también se puede decir que es potencial, pero en verdad es magnético. Quería tirar como una broma, así como diciendo una energía nada que ver y no me salió. A ver, ¿cuál energía nada que ver podría ser? Energía potencial gravitatoria, no. No almacena ese tipo de energía, almacena energía magnética. Ya. ¿Y cómo lo hacen? ¿A través de qué objetos? A través, en este caso, del campo magnético, o sea, perdón, campo eléctrico, ¿cierto? El campo eléctrico es el objeto que almacena la energía eléctrica y el otro, por lo tanto, es el campo, ahora sí, magnético. Entonces, como verán, estas cosas, estos elementos, son como primos, hermanos, o primas hermanas, o como mellizos, mellizas, gemelos, es como análogo. Todo lo que vemos en uno tiene su análogo en el otro. Entonces, es cosa de ir entendiendo bien este comportamiento. Entonces, estos elementos, ¿cómo funcionan o de dónde viene su principio? Bueno, por una parte, los condensadores corresponden a estructuras compuestas principalmente por los siguientes elementos. Ya, tienen dos caras que son, o placas, que son metálicas de algún conductor, ¿cierto? Podrían ser planos así, podrían ser redondos, podrían ser cilíndricos, esféricos, ya hay distintos tipos de geometrías para un capacitor, pero tiene placas metálicas y lo que ocurre es que entre medio de de los conductores, entre medio de los conductores se deposita un material dieléctrico o aislante con una cierta permitividad. Y ahí, dependiendo de las características de este material, es la forma en que se va a poder almacenar más o menos energía eléctrica. ¿Y cómo se almacena esa energía eléctrica? ¿Bajo qué como fenómeno? Porque de momento, si es que tenemos dos placas paralelas, metálicas, y entre medio ponemos un dieléctrico, en teoría no pasa nada. Por ejemplo, o sea, imagínense, el aire es un dieléctrico, y si es que tenemos dos placas de metal así como una frente a otra, así sin nada entre medio o algo que esté pasando, no va a pasar nada, por cierto, no se va a estar almacenando energía. Ya, la forma en que eso tiene que ocurrir es que es cuando se aplica una diferencia de potencial o una tensión entre los extremos de las placas. Entonces, cuando existe esa diferencia de potencial, es decir, que una tiene más voltaje que con respecto a la otra, una diferencia de potencial, entonces existe un flujo de cargas, ¿cierto? Y ese flujo de cargas hace que en una placa se depositen más cargas, o sea, cargas con signo positivo y otras cargas con signo negativo por el fenómeno de la polarización, y entonces eso hace que aquí exista un campo eléctrico, y ese campo eléctrico naturalmente almacena energía potencial eléctrica. Sube. Entonces así funcionan simplemente los capacitores, ¿cierto? Recordando que la presencia de cargas eléctricas tienen un campo eléctrico por ley de Ohm. Entonces,
es análogo a lo que ya estudiaron el curso de electromagnetismo y ahora en electromagnetismo aplicado. Bien, entonces eso por una parte, los capacitores y los inductores corresponden a el fenómeno análogo en que nosotros podemos controlar la magnitud de un campo magnético y por tanto de la energía que va a almacenar. Entonces los campos magnéticos aparecen por presencia de corriente. Entonces, cuando nosotros tenemos una bobina, es decir, un cable a través del cual va a circular una cierta corriente, y adentro nosotros controlamos el tipo de material que va a haber, un material eh, que va a tener una permitividad magnética o permeabilidad, se le llama también mu. Entonces, dependiendo de eso, va a ocurrir un fenómeno. Entonces, nuevamente, si ustedes tienen ahí un alambre así de cobre, como en forma de bobina, digamos en el aire tiene una permeabilidad que es muy similar a la permeabilidad del vacío, no pasa nada, ¿cierto? No estamos viendo que se genere un campo magnético. Eso ocurre porque el campo eléctrico o sea, así como en el campo eléctrico se genera por la presencia de una diferencia de potencial, el campo magnético se va a generar cuando aquí exista la presencia de una corriente que circula a través de la bobina y que por regla de la mano derecha, ¿cierto? Si es que ustedes ubican sus dedos de la mano derecha en el sentido en que está entrando la corriente y por su dedo pulgar ven la posición, ahí en ese sentido se genera el campo magnético. Y la magnitud de este campo magnético va a estar controlada por muchas cosas, ¿cierto? Por el área transversal y por la permeabilidad de este medio y así. Entonces así se genera la energía que va a estar siendo almacenada en el campo magnético. El tema es que cómo podemos en el fondo condensar, no quiero decir en sentido de condensar, sino como cómo podemos compactar esta información. Esto se hace a través de dos coeficientes que son la capacitancia y la inductancia, donde la capacitancia y la inductancia son coeficientes que solo dependen de aspectos geométricos de estos elementos, de estas estructuras. O sea, no depende de la diferencia de potencial que yo le aplique, tampoco va a depender de la corriente, de la magnitud de la corriente. Simplemente va a depender de cosas geométricas como quizás el tamaño, el área de las placas, la distancia entre ellas, acá también la cantidad de número de vueltas de la bobina, el área de la sección, entre otras cosas. Entonces, esos elementos nos resumen el, em, el comportamiento de estas cosas. En particular, representan la oposición a ciertos cambios. Entonces, la capacitancia representa la oposición a cambio de la diferencia de potencial entre placas y la inductancia representa la oposición de cambio de corriente en terminales. Entonces, si se fijan, es análogo. Ya, súper. Entonces, esa es como la idea de estos elementos y por qué almacenan energía. Entonces, esto es fundamental entenderlo, ya que de aquí vienen todas las cosas que vamos a estar trabajando. Y para darle más realismo, podemos también ver unas fotos que en el fondo son la manera en que estos elementos lucen en la vida real, o sea, como los van a ver en el lab. Entonces están los condensadores que son electrolíticos, que esos son los que explotan. Em, o sea, en verdad cuando tienen polaridad explotan. Y los electrolíticos, algunos sí tienen polaridad y si se conectan mal, pues pueden explotar. Y acá están los inductores, que por lo que entiendo, estos no explotan. Aunque quizás si les ponen mucha corriente, más de la que soportan, quizás de más que sí explotan también. Así que siempre hay que ver el datasheet. Eso es muy importante. Esto es como aprendizaje de laboratorio de sí o sí de primer año de electrónica. Entonces así lo usan estas cosas. Hay de distintos tipos acá. Y los inductores de verdad son como estas bobinitas
Y bueno, también están los que son cerámicos y lucen así, que parecen resistencias, pero son inductores. Tienen como otro color de base. Así que bueno, eso respecto a los elementos de almacenamiento de energía, acerca de cómo funcionan los principios y las ideas. En la siguiente cápsula vamos a ver más el modelamiento matemático que tienen por detrás. Nos vemos.